Muy buenas noches. En esta ocasión, el grupo número 4 les hablará sobre la teoría del delito, en el cual los integrantes somos Tatiana Pérez, Alfonso Vizcarra y Kevin Caiza. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito trata de resolver los casos penales de la práctica de una manera predecible y racional, aplicando una serie de conceptos lógicos que deberían llevar a la solución igual para casos iguales. Es un sistema que, en base al derecho positivo, puede considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delito. Esto según Santiago Mir Puig, que dice que la teoría del delito constituye un intento de ofrecer características establecidas a las infracciones. La teoría general del delito estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta para que llegue a ser considerada como delito. Sea esta conducta el caso concreto, un homicidio, por ejemplo. En sí, podemos decir que la teoría del delito se ocupa de las características que debe tener cualquier hecho para que se le considere como delito. La finalidad de la teoría del delito es que nos sirve de utilidad para verificar si están dados los elementos del delito para requerir una respuesta que habilite el ejercicio del poder punitivo del Estado. También, con total objetividad, el fiscal puede acusar, rechazar los cargos y mediante las pruebas de cargo y descargo puede declarar, si es el caso, el sobreseimiento. Además, la teoría del delito proporciona un sistema de análisis para ordenar e interpretar las normas penales sustantivas para determinar si la conducta desplegada por el sujeto activo es o no constitutiva de delito. La teoría del delito contiene elementos, los cuales son para que se considere delito, los cuales son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Por lo cual, para que sea considerado delito debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable, como lo veíamos en clase. Mencionaremos a cada uno para su mejor entendimiento. La conducta es el comportamiento humano voluntario, ya sea este positivo o negativo, que tiene un fin o un propósito. Son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. Las acciones son el acto voluntario, es decir, mmm, cuando se quiso causar el daño, actuando con premeditación y alevosía. Las omisiones son cuando más bien se deja de hacer algo. Claro, esto especificando siempre y cuando, por ejemplo, uno actúe como agente protector y no ejecute la acción ordenada. Embarcándonos en la tipicidad, decimos que es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. La antijuridicidad es un acto o hecho que es contrario al ordenamiento jurídico y por ello es susceptible de ser sancionado si concurre el resto de los elementos los cuales son esenciales para la infracción. Por último tenemos a la culpabilidad, en el cual la culpabilidad es la reprochabilidad del hecho típico y antijurídico. Es un juicio de reproche hacia el autor por haber obrado en contra de la norma, pudiendo, pudiendo haber obrado de acuerdo a ella. La reprochabilidad en la conducta de la culpabilidad tenemos a dos elementos estructurales, los cuales son la imputabilidad, que es la capacidad de comprensión de lo injusto, de su actuar y de conducirse de acuerdo a esa comprensión. Y el conocimiento de la antijuridicidad es la comprensión de lo antijurídico de la conducta y conciencia en el momento de realización del acto de lo ilícito de su actuar. Hasta aquí mi participación, a continuación mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Lice Pérez Lor. A mí me toca hablar acerca de la conducta y la tipicidad. ¿Qué es la conducta? De manera con los que las personas se comportan en su vida y acciones u omisiones voluntarias positivas o negativas que tiene un propósito. En el ámbito penal, las acciones u omisiones son relevantes cuando resultan
en poner a peligro a las personas o producir un daño lesivo, descriptible y demostrable. Son exentos de sanciones de las identidades de la persona, su peligrosidad o característica personal. La conducta puede ser ocasionada en forma voluntaria, pero merece también una sanción en caso de no impedir un acontecimiento cuando tienen la obligación jurídica de impedirlo, equivalente a ocasionarlo. Causas de exclusión de la conducta. No son relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes a la fuerza irresistible, movimientos de reflejo en estado de inconsciencia y de la conducta. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de actos voluntarios ejecutados por el sujeto a la figura descriptiva por la ley como un delito. Pueden existir dos tipos de tipicidad que se divide en la tipicidad. La tipicidad es la adecuación de actos voluntarios ejecutados por el sujeto a la figura descriptiva por la ley como un delito. Pueden existir dos tipos de tipicidad que se divide en objetiva y subjetiva. La tipicidad objetiva es cuando es visible y el hecho u acción conlleva a un resultado o a afectar a una persona. La tipicidad subjetiva es lo contrario, que se refiere a no invisible, siendo esto como los sentimientos de un infractor que pueden considerar en tres de esta forma, como primero el dolo, la culpa y la omisión dolosa. ¿Qué nos dice el dolo? En el acto en la forma voluntaria de acontecimiento del hecho delictivo. La culpa, la inobservancia del deber del cuidado a la ciudadanía. En la omisión dolosa libremente prefiere el tipificado o posición del garante. Causa de exclusión de la tipicidad cuando no existen resultados negativos o alguien afectado por una conducta. Cuando el actor o lo ocasiona está haciendo un poco o lo puede hacer de alguna forma. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yavesli Alfonso Vizcarra Minaya, estudiante del cuarto semestre en la carrera de Derecho. Los temas que me ha tocado exponer hoy son sobre antijuridicidad y culpabilidad. ¿Qué es la antijuridicidad? En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 29, manifiestan que para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por este código. Las causas de exclusión de la antijuridicidad, según el artículo 30, expresa que no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal
debidamente comprobados. Es importante recalcar que la persona que se exceda de los límites de las causas de exclusión será sancionada con una pena reducida en 1/3 de la mínima prevista en el respectivo tipo penal, así como lo menciona el artículo 31. ¿Qué es la culpabilidad? Según el artículo 34 del COI, menciona sobre culpabilidad lo siguiente: para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá poseer dos elementos: ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, es decir, es un juicio de reproche hacia el autor por haber obrado en contra de la norma. Las causas de inculpabilidad o exclusión, según el artículo 35, se dará cuando el autor en el momento del hecho no tiene capacidad de comportarse de acuerdo a la norma. Las causas de exclusión a tomarse a consideración son error de prohibición invencible, trastorno mental, cuando no existe conciencia de ilicitud, embriaguez o intoxicación, los cuales deberán ser comprobados. En el caso de error de prohibición, si el error es invencible, no hay responsabilidad penal, y si el error es vencible, se aplica una pena mínima prevista para la infracción, reducida en 1/3. Según el artículo 36, en caso de trastornos mentales, el juzgador dictará una medida de seguridad. En el caso de los menores de edad, según el artículo 38, las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal no se podrá aplicar el procedimiento penal común, sino que tienen una justicia especial en nuestro país. Esta se regula bajo el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es decir, que no queda impune la conducta que un adolescente, por ejemplo, perpetró, sino que se someterá a una justicia especial. Voy a dar una breve conclusión sobre los temas dados. La teoría del delito, también conocida como teoría de la imputación, es un sistema que se encarga de definir las características generales que debe tener cualquier conducta para ser imputada como un hecho punible. Su finalidad es verificar si los elementos del delito están dados para requerir a los tribunales o jueces penales una respuesta que habilite el ejercicio del poder punitivo del Estado. También sirve para que el fiscal acuse, rechace cargos o pueda declarar sobreseimiento. Como ya se ha mencionado, esta teoría nos permite responder a 3 cuestiones. 1. Un hecho. 2. El hecho es contrario al ordenamiento, es decir, es antijurídico. Y 3. Se le atribuye al sujeto o al título de reproche. Entre sus elementos encontramos conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad. La conducta penalmente relevante son aquellas acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Las acciones no serán penalmente relevantes cuando los daños o peligros sean resultado de fuerza física irresistible, movimientos, reflejos o estado de plena inocencia. La tipicidad en el artículo 25 hace referencia a los tipos penales que describen los elementos de las conductas penalmente relevantes como la tipicidad objetiva y subjetiva. La antijuridicidad, en cambio, es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Por otra parte, tenemos el elemento que es la culpabilidad, el cual es básicamente un juicio de reproche hacia el autor por haber obrado en contra de la norma. Esta ha sido mi exposición, doctora, espero le haya gustado. Muchas gracias.